kuhi karne. Kuhi. Oh, dami karne. Toma. Uno solo, no, agua. Cuidado, cuidado, que está abierto. Agua. Mga katrobo, kaya mag-merienda. Makapalaban tayo eh. Ayun kuya, may bangko. Ano? May bangko na. Mukhang maganda to ya. May gulong pa. Kuya, pang-online na yan, wala ah. Pang online ano? Oh. Lupa lang kami. Madumi lang. Ito pa oh. Holding no? Aba, ito ah. Marami ang kumain yan. Ay, kailangan ko to. Okay. Sa terrace. Ayun, ito adjustable to ano? Malinis ah. Adjustable? Ito isa. Ayun ka. Kaya muna tayo. Madumi ah. Madumi. Parang walang adjustment ano? Namimili pa mga tropa eh no? Namimili pa eh. Pupulot lang, mamimili pa eh. Wala nga. Walang adjustment. Bakit nga? Wala. Kaya siguro tinapon. Hindi nataas. Parang Hindi, siguro sadyang walang adjustment siya. walang adjustment to. Pambata. Hindi na. Okay. Pero ito maganda to. Ha? Linis. Malinis pa siya baga. Oo, piniligpitin ano? Piniligpitin. Piniligpitin. Pero matagal ko na harap sa sarili. Ah, Marami naman kung mga katropa may mabibili ka libre lang. Yun lang muna habol ating libre. Kailangan puro libre. Dito ka? Saan ka pa? Wala. Ayos. ayun pa. Meron pa. Asan? Oo. Oo nga. Ay, hindi. Ay, oo. Tingin sa tayo. Oo. Ay, nakapiho pala. Nakapix. Sana maraming laman. Katambak na oh. 5. 5 to, 5. May lalabas pa yan. Ha? Lalabas pa. Sana may laman. Wala na naman. Charan! Oh, dami! Woo! Patatas! Wow! Masiri? Wala! El huevo, dame el huevo. ¿Quieres el Ay, huevo? huevo. Ay, huevo. ¿Quieres el huevo? ¿Quieres el huevo? No, no, coge. Hola, ¿dónde está tu Wala. ¿A dónde está tu hermano? No viene, hoy descansa. No, mira, una. Saca esta primero, tiene algo así. Hindi para siya ayun o ay. Aquí tampoco eh. Aquí está aquí. ¿Qué es Sí, eso? está aquí. Sí, está aquí. Fruta. Bastante. Coge lo que quieras. No, coge tú, vamos. Vamos, toda la gente, no sola. Coge, tú no quieres. No pasa nada. Yo solo Escapando, eh. Yo solo... Mira, mucho, eh. Sí, coge. Sí, este sí. Sí, Naranja. coge. Mira, naranja, Coge. a mitad. Mitad. Este... Compartir. Sí, quiero este uno. Ya está. Ya está, 2 es suficiente. Ya somos 2 solo. Toma. Este también. Sí, este también. Toma. Coge. Mucho guindilla, Uy, tomate. Coge. Virginia, no quiere. Bueno, para mí. Coge. Mucho, Álvaro. Me parece hoy muy poco, porque aquí me parece no hay más. No, tengo Verdura. otra. Este. Señora. Coge tú. No, ya tengo ya uno. No, Para señora, para esto. Ya tengo, ya. ¿Ves? Ya tengo uno.
Ya está suficiente. Más, para usted. No. Para usted. Sí, hervir, ya está. Sí, hervir y ya está, comida ya. Un poquito de... Tomate, aceite, ¿no? Ya Ya está. está. No me gusta esta. No. Es que no. Coge. Aquí sí. Ya está. Y este bien de así. Coge. Yun, oh. Oo nga, oh. Aba. Ayaw. Ayaw. Aba. Wow. Ayos, oh. Aba, mga tropa presko, eh. A ver qué hay más. Aquí no, ya está. Tira na dito. No vale? No vale. No, vale. No vale. No vale. Ay, nada. Para solo verdura. Basura. Que normalmente. Ah, esto, abajo. Malo. Todo malo hoy. Cuidado. Espera. Saca más. Ahora sí. Mira. Sushi. Ahí no hay nada. No hay nada tampoco. No. Ayer también. Aquí sí, creo que sí. Este no. Mira. Sí, está bien. Sí, está bien este. Está malo. ¿Malo? Ah, sí. Malo. ¿Ves? Aquí abajo. Aquí abajo. Hay mucho. Mucho que. Sí. Dito kayo, dito. Mga katropa. Yan, ito na. Tagbo para sa lahat. Kukunti kasi. Kaya tayo ano na lang. Wow! Ang ubas! Wow! Coge. Sandía más. Está malo. Sandía. Hay más, sandía. Sandía. Este sí. Uy. Sandía, eh. Ang ayos nito, ah. Este sí. No. Esta está buena. No, No. Esta no. esta tampoco quiero. No hay más. Este sí. Este sí. ¿O no? Sí, está bien. Sí. Esto, mira. Ah, no. Bastante. Esta vez. Aquí. Uy, perdón. Ya, ¿y quieres más? Aquí, bastante, eh. Wow. Uy, vaya, tomate, eh. Oh, cebolla. Wow. Uy, cebolla. Sí. Wow. Señora. Wow naman, grabe. Ang tomate. Muy bueno este tomate. Yeah. Wow. Sí. ¿Un poquito de cebolla? ¿Quieres? No, tú. Ya está, vale, gracias. Wow. Uy, tomate, muy bueno. No quiero. ¿No? Vale. Coge. No, ya está. No. ¿Quieres? Con todo no quiero. ¿Esta cebolla? Sí, cebolla también. Wow. Ya está, cogido uno, gracias a Dios. Sí. Mira el mango malo. Muy malo. Ok, hay uno bien, eh. Toma, No, tú, no pasa nada. toma, guapo. Happy na tayo dito. Oral bien. Bonito. No. Esto es muy dulce, eh.
Wow. Ayan. Uy. Banana ya. Wow. Itu banana. Sí, está bien. Mano. Este sí. Este sí. Tomato. Kiwi Wow. es buena. No No, malo. nada. Ya está. ¿Hay más? Hay más. Hay mucho. Bastante. Una, dos, Wow. tres. Wow. Hay más abajo. Pero mira, esta. Aquí hay más. Toma. Coge cada uno. Hay bastante. No pasa nada. Coge 2, 3. Uy, este mal. Este mal. Coge. ¿Quieres esta mala? Coge. No, no quiero. Coge. No, Toma. mira esta también. Uy. Mala. No, nada. Aquí no hay más. Sacamos el uno. ¿Hay más? Wow, esto. Aquí mucho. Aquí, arriba. Abajo, abajo. Wow. Tomate. Tomate. Wow. Wow, sí, súper más. Coge. No quiero. No. Planta, ¿Por qué no? No quiero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, hay todo. Hay para todo. Tulong, barangay. Hay más, ¿eh? Sí, hay más. Wow. Ay, super. Este es. ¿Qué hay? Espera. Vamos. Sí, este carne. Sucio. Asocio. Hay que poner. No, aquí no. Aquí no. Ahí. Sí, carne aquí. Coge carne. Un dami carne. Toma. Ay, Solo, no, agua. Cuidado que está abierto. Yo voy a hacer. No. Esto no. Yo con este. ¿qué es esto? Coge. No sabes qué es. No. Coge. Wow, kuya. Sana. Sabi nga. Wow, ang daming gulay yun. Grabe yun. Wow naman, punong ng bag. Lahat meron. Happy na. Happy na kami dito. Happy na. Lahat sila meron. Ayan. Oh, champignon. Nasa gilid ko. Nasa kaliwa ko. Mahimo yun. Mahimo. Wow. Ang dami na. Ano tatamang mo ha? Bay. Yan. Yan. Yes. Me gusta esto de romano. Yes. Vamos aquí. Pero una. Okay na ito. Sí, algo aquí. Okay na ito. Yes. Vamos los dos. 1, 2. Ya está aquí, no hay nada. África, tiene muchas patatas. Sí, tiene. Mira qué hago. ¿Tú sabes qué hago? Pongo la batata hasta aquí. No la batata. ¿Por qué? No lo sé. Ah, ya tirado, ¿no? Sí, pero... ¿Mijo? Rito, bigat. Igual de este. Igual de este. Nada. Ya tirado, ¿no? Dale, mucho de esto. Mira qué hago. Malo. Nada. Nada. Ayer también no hay nada. Y hoy mejor como ayer. Carne. Y hoy poquito. Ayer nunca. Ito pedazo. Sí.
sí, pero claro, si no terminaron hoy, mañana ya... Sayang. Kasi tinanggal mga katropa doon sa, ano, sa plastic. Ay, nada. Tinanggal doon sa lagayan. Sayang. Siempre. Nada. Kasi. Cuando hay nada, buscar algo. No sé, porque normalmente casi igual de viaje. Sí, porque o a las 9, así, o a las 8, pero no sé. Todo, yan, lahat meron. Yan. Pero gracias a Dios ahora. Espera. Kaya lahat. Vale, compañeros. Gracias. Dios. Okay na dito, happy na tayo dito mga katropa. Kasi ang barangay ikontento. Oo, happy lahat. Ano? Happy lahat ang barangay. Kasi yung mga Smooth lang. smooth ang laban. Smooth, pare-paras meron. Kasi pag ano, katulad dati, away-away eh. Nervyos. Tinutulak kami. Ito ngayon, ayos. Ano? Magaganda rin naman to. Wala na orang nga pagpusto na. Yari tayo. Yun na. Ano nang nangyari dito? Talaga naman mga katropa. Gulo ang barangay. Wow, malamig pa oh. Yun. Pwede pa ito. Ito. Pwede. Pare-parehas meron mga katropa. Maraming sibuyas. Ayan o. Baw. Bumalik ang sibuyas. Nakakuha na ulit tayo ng ganyang sibuyas. Yan ba o. Mga moy ang sibuyas. Yan pa. Wow, ayaw nila nito mga katropa. Hindi ko alam kung ba't ayaw nila. Wow. Uy, kaberding-berde oh. Ba? Yan pa. Yun oh. Wow. Wala na pa ako. Kamatis. Gaganda ng kamatis. Ang gaganda ng kamatis mga katropa. Ay. Ito yan. Talaga naman. Matataba. Malalaki. At least pare-pares meron sila. Marami din naman nakuha ng katropa. Kaya ayos. Yung abaw. Pulang-pula eh. Dito na. Ay, malambot na. Saan nalunod? Masyado. Ito. Ayan. Ayan. Ito no, sili oh. Ito ganito ito mapapakinabangan ng sobra mga katropa itong sili. Nalabas pa natin buti hindi nasa iduro. Ayos ah, ang ganda. Wow. Yan. Ay, ito sira na. Naipit pala siya.
Yan. Ay, kita nyo naman yun. Ay. Kakisig mga katropa. Parang bagong pitas naman eh. Uy, mayroong konti. Pwede kayo ito pa. Pwede pa tayo ito mga katropa. Oh. Ay, panalo. Ang taba. Ito, pwede pa ito. Ito, sili. Itong berde-berde pa. Mga sariwa pa. Itong mga ito, mura pa. Yan pa. Yan. Ito, konti yung... Marami kasi tayo mga katopang doon, kaharbatan. So, kaya ito. Pero at least pare-parehas mo yun. Marami sila na nakuha naman. Bahagi. Buti ang gaganda eh. Kaya ako kinuha mga katropa. May puti pa. Puti pa siya. Nice na ito. Dito pa lang sa mga gulay na to. Talaga naman. Gulay na, sabi niya. Ito pa. Yan, palabas pa. Yes. Plus, ang ganda niyan. Parang binili yata ito tapos hindi na nakuha. Ay. Wala siyang walang damage, sabi nga. So, yan. Dalawa rin. Dalawang basket din. Ayos na. Sulit na yun. Plus, ito nga pala. Ang bangko natin. Ba? Walang damage. Talagang buong buo siya. Napakatibay. Ang tama. At uy, kasarap. Ito masarap mga katropa sa kwan. Masarap po ito sa kapag summer. Kasi po hindi mainit sa likod, presko. Kahit sa liputan. Pero pag taglamig ito, hindi pwede kasi kailangan yung mga supa-supang inuupuan. Ito maganda po ito. So yun mga katropa. Hanggang dito na lang po muna ang ating video at ito ang ating nakayanan. Pero happy naman lahat. So goodbye. Goodbye na po muna. Thank you Lord. At another blessing. At another another paayuda na naman itong mga katropa. Ingat po mga katropa. Bye bye.